¿Pero qué haces? Ahora. ¿Me quieres perturbar? Estamos aquí en el segundo acto de los debates. Salud. Primero salud, antes que nada en el parque de Schöneberg. Salud. Sí, nos hemos venido aquí porque era insoportable el calor en mi casa. Y hoy queremos hablar del bien y el mal. Y queremos hablar porque este era un tema que... Un tema ligerito. Que en los últimos años, sí, es un tema adecuado al tiempo y que en los últimos años se había vuelto como un poco obsoleto y que aunque ahora no se habla de bien y mal, sí que es un tema que ha vuelto un poco a estar durante los últimos meses bastante presente. Ahora, de alguna manera, todos tenemos una idea de qué es el bien y qué es el mal social. La primera pregunta sería, que os hago a vosotros, ¿qué creéis que es? Vamos a empezar por el bien mismo. Bien. ¿Cómo definiríais el bien? Sí. Quien quiera, ¿eh? O sea, Juan Pedro, aunque esté tumbado. Muy amplia la pregunta. Está pasando por ahí arriba, ¿sabes? De estar tranquilo y con cierta... O sea, claro, pero el mal ha pasado por encima de nosotros. Ok. Juan Pedro, ¿tú qué dirías que es el bien? Así, aventura, una definición. Son conceptos morales. Concepto moral. ¿Y tú, Roberto? Yo, pues creo que es parte del lenguaje. Vale, empezamos bien. Espera, vamos a ver. Espera, defino. A mí me gustaría hablar de Conrad, del corazón de las tinieblas. Has pegado un salto mortal. Sí, vaya, un triple salto mortal. Claro. Vamos a ir por No, orden. vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes y llegaremos a Conrad. No, Pero- es que como el bien no sé si existe, pero el mal sí. O sea, Bueno, el mal está claro. Pues justamente estuve buscando en el diccionario la definición, ¿no? Y he copiado unas cuantas de bien, utilidad, beneficio, era una de las primeras. Patrimonio, claro, bien. Claro, los bienes. Apto para satisfacer una necesidad humana. Bueno, eso se dice de los bienes patrimoniales. Esto es lo que había en el diccionario como sobre todo definición de bien, Los bienes de consumo. que tiene el complemento de la perfección en su género y realidad que posee un valor positivo. Y vamos a mal entonces, a definir mal. ¿Alguien quiere? Pues, ¿Qué es el mal? La ley. o sea, el mal Vale. solamente se define precisamente por la negatividad, por la ausencia de. No se podría definir en sí mismo, sino que la falta de bien sería el mal. Eso es. Lo indeseable. O para mí el mal es como la manipulación, El control. la instrumentalización. Hablas del mal social. Claro, es que Todo el mal es mal. social. Para mí el mal es la mirada del otro. Es un poco lo que decía Sartre en la habitación esa donde no había espejos y los tres se tenían que estar mirando y siendo juzgados, ¿no?, por el otro. Y decía que el infierno son los demás. Pues el mal es eso, es el control, es el ojo que te mira. Claro que el Y la función, dejarme desarrollar un poquito. Y la función de ese ojo toda la vida la ha tenido Dios. ¿Y ahora quién tiene esa función? Pues las cámaras de control, exacto. O sea, ahora que se han instaurado las cámaras de Huawei en toda Europa, las de reconocimiento facial, el control es el mal. Google. Y había un mal que se percibía antes en lo atávico, que era un poco lo que retrata la novela de Conrad, que es... Pero no te vayas a Conrad todavía. No, sí, pero es que es muy importante esto. O sea, los civilizadores, los que quieren tenerlo todo bajo control, son los que se van adentrando en el bosque y progresivamente van viendo que hay un mal atávico, ¿no? Que es un mal sin ley, un terror, un horror a lo desconocido, de hecho lo del horror, el horror. Pero sin embargo hay un choque de miradas ahí, porque mientras que ellos miran al bosque con terror, el bosque también les está mirando a los civilizadores con terror, porque si entran ellos, lo van a extinguir lo salvaje. ¿Vale? Entonces es un choque de dos males. Ay, me cago en la... Encima del micrófono. Oh, man, qué mal.
Me siento como una mierda. Bueno. Vamos un poco. ¿Algo más Estás para emocionado definición? hablando del mar, vamos. Sí, te ha sido. Estás como muy fascinado por el mar. Sí. Yo lo asocio mucho con la manipulación, con la conversión, la manipulación, la instrumentalización. Es como no dejar que una cosa sea como es, sino tenerla que someter a determinadas... El control. A control y a lo que yo quiero que sea. Y eso es para mí. En el diccionario es curioso porque tú habías dicho antes que el mal era como... Parte de la dialéctica. no, que el bien no era definible, que era lo contrario del mal. Y justo en el diccionario, cuando buscas mal, la primera definición es lo contrario de bien. Claro, porque no hay Es lo que definición para decía, el mal. es lo que decía, no, pero es como que no hubiera lo contrario del bien, no hubiera mal, y él lo que decía es lo contrario, que no hay bien. Claro, No hay bien, sí. Pero esto es un poco también... No es lo mismo. No, es lo contrario. No es decir, o sea, es como el todo y la nada. ¿Qué es la nada? La esencia del todo, ¿no? Es decir, no tiene sentido, es como decir que no existe, digamos que el mal es un concepto moral, otra cosa, hablamos del control, es otra cosa, control social, pero No, no es tiene otra cosa, no es otra no es cosa. ni bueno ni malo, es simplemente control. Sí, es un concepto moral, es un concepto dialéctico. Por eso te digo, si existe la dialéctica, es un poco lo de Nietzsche, más allá del bien y el mal. ¿A qué se refiere con eso? Que va más allá de las dicotomías, del blanco, negro, feminista, machista, izquierda, derecha, Son hombre, mujer. abstracciones. Tú tienes que ir a cada caso concreto, ¿no? Para saber qué hay de... Porque siempre hay una mezcla, ¿no? Es como, no sé, como placer y dolor. No, siempre hay una mezcla, no puedes quitar uno y mantener el otro. Hablamos del bien desde el punto de vista platónico, tú que conoces tanto. No, es que para mí justo lo que veo que se complica la cosa es que hablamos, o sea, que se trate en abstracto. Si queréis os cuento un poco cómo lo había contextualizado. Venga. Toma si quieres. A ver, como me... Bataille decía, y bueno, que la teoría está basada también en otros autores, pero él distinguía dos necesidades en el ser humano, la de durar y la de intensificar la vida. O sea, la de duración y la de una vida intensa. Y están un poco contrapuestas. Perdón. Y la necesidad de durar, para durar lo que se hace es prohibir, o sea, prohibir ser, ¿no? Lo que decías tú un poco del control, de dejar ser. La idea detrás se supone que es el miedo a las pasiones, ¿no? A lo intenso. Sí. Entonces, al prohibirlo, la vida se hace más controlable, es como el trabajo, las leyes, todo lo que en sí, en teoría, sería el bien, ¿no? Porque es lo que nos hace durar. A la vez no deja que la vida sea intensa, porque aquí se ve un peligro, ¿no? En la vida intensa se ve el peligro del tánatos, ¿no? Pero es lo que decía Juan Pedro, estamos hablando de bien social. Bien social, mal social. ¿Pero qué otro bien puede haber? Claro, ninguno. Es que, en el mundo animal, no, o sea, eso tiene que ser un concepto humano, ¿no? Sí, social, es que no puede ser. Exacto, ¿ves? Por eso volvemos al tema del lenguaje y a lo de Conrad. ¿De qué viene tanto horror por parte de la civilización? Pues eso, que todo está descontrolado, de que no hay ni bien ni mal. Por la lucha por la vida, ¿no? ¿Cómo de que no hay ni bien ni mal? La naturaleza no tiene bien ni mal. Viene, o sea, claro, en teoría... Mata sin sadismo. No disfruta del sadismo tampoco. Crea y destruye, pero no juzga. Bueno, y todo eso que tiene que ver con romanticismo. No voy a hacer un terremoto. Tiene que ver mucho, lo que pasa es que no quiero llegar tan rápido ahí. Claro que tiene que ver, porque, o sea, el tema tiene que ver con el romanticismo y con el presente, por eso es tan interesante. Porque además, fíjate, la necesidad de duración, ¿no? De no morir, que llevado un poco al extremo es la crionización de los transhumanistas, que es congelar la vida para que en el momento en el que toda la tecnología haya descubierto algo que nos pueda hacer durar eternamente, entonces empezaríamos a vivir. Pero mientras tanto, no vivir, lo cual significa no dejar salir las pasiones, no dejar las catarsis, la fiesta, todo lo que hoy está prohibido en el fondo. O sea, todo lo que hoy está prohibido es la intensidad de la vida, a costa de la duración. Esa es la...
ese es el link que hago yo con el presente, bueno, un link que está ahí. La falsa Y- promesa. ¿Ves? Ese control es el bien, ¿no? Ese es Qué el bien bien, que estamos exacto. todos controlados y Para ellos es tranquilitos. el bien. No, es que, pero el bien lo define el poder al final, o sea, el bien es como, esto lo decía Freud, que la sociedad quiere durar y para durar como sociedad tiene que controlar al individuo. Claro. ¿Qué es controlar al individuo? Es controlar sus pasiones. Claro, porque Y las entonces- pasiones pueden ser peligrosas. dicen. Hombre, Claro. descontrolado. Desde el punto de Es el vista descontrol. pueden llevar a ese es el miedo, ¿no? De que seamos destructivos, de que Claro. nos volvamos. Y con la duración está relacionado el trabajo, la rutina, el plan, el control, las leyes, el futuro, ¿no? La proyección de futuro. Y con la intensidad, pues la fiesta, el desenfreno, el orgasmo, el presente, todo. Pero para mí que hay, perdón, Dime. que claro, pensar que por la duración controlamos las pasiones, para mí es que se meten en un círculo vicioso, porque muy probablemente si pudiésemos disfrutar de una manera más natural, no necesitaríamos ningún tipo de descontrol. Y cuando empiezan a manipular todo eso, entonces es que entonces es que Hay se puede reventar, desbordar. Hay que desbordar. Se puede desbordar porque ya lo están manipulando, ¿no? Entonces se crea un círculo vicioso. Claro, es que en teoría el mal, o sea, en teoría el bien siempre se relaciona con las leyes, claro, que el bien, hacer el bien es Es al respetar revés. las leyes, pero la posibilidad del mal aparece con la ley, o sea, Claro. cuando tú pones una ley aparece la posibilidad de transgredir. Claro. Y eso se define como mal, ¿no? El transgredir la ley, porque es ir en contra de lo que se supone que va a hacer durar a la masa, ¿no? a la sociedad. Y para eso se sacrifica el individuo al final. Tenemos aquí en el Museo del Pérgamo las primeras tablas de la ley, el código de Hammurabi, de los sumerios. Sí, es de 6.000 años antes de Cristo. Pero en el fondo, o sea, Es una copia del original, está en el Louvre. Sí, pero de todas maneras sí, está en el código de Hammurabi. Las primeras leyes escritas, por decirlo así, escritas. No antes existían leyes habladas naturalmente. Los seres humanos, o por lo menos costumbres, yo diría, ¿no? Más que leyes. pero si lo Si te cortan Bueno, si cortas una mano, hay te cortan la castigo. tía. No, el código de Hammurabi era la famosa Ley ojo del por ojo, talión. diente por diente. Sí, sí. Nada más. Es decir, el que le saque un ojo a alguien, porque se le quiten el ojo también, que roba, que le corte la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Era un código muy radical en ese aspecto, ¿no? Era lo que tú has hecho, que te lo hagan, ¿no? Y ya está. No Y había con más. eso empezó a surgir la escritura. Ah. Qué chungo. La cuneiforme, vaya. Sí, Ya, la primera. sí, las primeras escrituras Sí, sí. Qué bien. sumerios, eso es Qué un bien. código. ¿Ves? Ahí hablamos, qué bien, Qué qué bien. bien. ¿Ves? Es una expresión, ¿por Irónicamente. qué hicimos qué mal? ¿No? Qué bien, Claro. bien, en el lenguaje está. Como la canción de Qué Fete bien Calor. tan mal. Hay que bien tan mal, hay que mal también. Pero mira, hoy por ejemplo estaría claro que lo que es el bien y lo que es el mal, o sea, socialmente está claro. El bien es el civismo y la responsabilidad y el mal es y obedecer, y el mal es lo contrario, el incívico, el irresponsable, el que no ¿Te acuerdas respeta. cuando el bien era la libertad? La libertad nunca es el bien. Y ahora en realidad. está O sea, desprestigiada totalmente. la libertad siempre está de parte del que inflige la ley, Claro. porque es la única manera de tener libertad en realidad. O sea, siempre está de parte del mal. Se A está eso voy. definido de esta manera. Ya desde pequeños, ¿no? Es que- Cuando dicen pórtate Exacto, bien claro. o te has portado mal, Ay, ay. ya Claro, ¿qué no, es? no estás haciendo lo que La yo quiero. desobediencia. Y es la represión de lo que quiere el inmediato super del yo, niño. ¿no? Lo que quiere super yo. Mira, pues ahí quiero hilar yo con los héroes del romanticismo. Trae la cámara si quieres. Es complacer al otro, A ¿no? ver. Complacer al otro porque si no me van a castigar o cosas así. Pero Y precis- pórtate bien, Sí. haz lo que yo quiero. Al poder, al final, que en ese momento son los padres, ¿no? Precisamente uno de los, bueno, casi todos Yo me he comido un plato de choclo. los héroes admirados por los románticos vienen de grandes rebeldes contra las deidades. O sea, empezando por Prometeo, Sí, claro. por Se han revelado. Eran Caín, rebeldes. Lucifer, o sea, el ángel rebelde, son todos los que desobedecieron a los dioses. Y Grandes precisamente ellos cogieron como héroes a eso, Prometeo desencadenado, toda esta historia. Claro, una de las ¿Qué simboliza? La desobediencia, la rebeldía. A lo que aspiraban los románticos era la Entgrenzung, ¿no? La ruptura de las fronteras, el desatar al individuo, al Fíjate. final. La libertad, en el fondo, ¿no? Y es lo que hacen estos héroes, ¿no? Al final. Prometeo roba el fuego a los dioses Sí, para dárselo a los humanos. gran pecado.
Lucifer desobedece a Dios directamente, que de ahí viene lo de Lucifer, o sea, luz y ferus, o sea, el que porta la luz, siempre es eso, los lúcidos, ¿no? Fuego, Claro, de Prometeo. Sí. La luz. el tema que decías tú también, que de que al final es un círculo vicioso en el que si quieres, como quieras. Estoy ahí enfocando a Roberto. Es un círculo vicioso en el que se vuelve todo un poco al revés, como decía Macbeth, al final el mal es el bien. Ajá. O sea, el bien es el mal. Y si ahora, o sea, si decimos que ahora el bien es obedecer y el mal es desobedecer, también se puede decir que el bien es la preservación de la vida a costa de todo, ¿no? De toda intensidad. La imposibilidad de dudar o de discrepar es también el bien. La defensa de la obediencia, la progresiva tecnologización del mundo, la separación de lo que debería estar junto, también del ser humano, la destrucción de lo natural, la aceleración sin rumbo, De lo salvaje. la discriminación positiva. Si todo eso es el bien, entonces ¿qué es el mal, no? Y ahí empieza a invertirse o sea, ahí la desobediencia empieza a ser el bien. O sea, es el mal porque siempre el mal es una desobediencia. El bien para el individuo, pero el mal para el La colectivo. sociedad, claro. La desobediencia es la única solución para liberarte. Al final. Para el individuo, pero siempre está en lucha con la sociedad, que es un poco lo que decía Freud, ¿no? Al final, en el malestar en la cultura. Sí, a veces se juntan varios individuos y forman un conjunto rebelde, ¿no? Digamos, Nosotros. no individuales. Las minorías, ¿no? Sí, algunos forman. Esta representación en la ciencia ficción, por ejemplo, me viene a la cabeza lo de Mr. Hyde, ¿no? Mr. Hyde, que es la representación del mal. ¿Y cuál es la representación del mal? Desatar las pasiones. O sea, es un tío que no tiene remordimientos, no tiene... O sea, todo ese encorsetamiento en el que vivía Dr. Jekyll, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. lo que hace Hyde es desatarlo. Y es desatar la naturaleza humana. Desencorsetarla de la ley. Como que ahí el mal aparece. Pero si tú crees que esa naturaleza humana es así, tan terrible, entonces está justificado que haya control, ¿no? No, Porque el control como- provoca esa. O sea, las pasiones existen, pero la perversión de las pasiones Ahí está. eso ¿Tú crees que por el sucede control? por la prohibición. Esa es la prohibición. Si no prohibiera Por las nada, leyes. teóricamente no. Es un deformador de pasiones. Al final es lo que hace que... Pues Es eso, como Bataille. los primeros asesinos sistemáticos, ¿dónde salieron? En las ciudades. O sea, antes de las ciudades no había asesinos sistémicos. Lo Bataille Sistemático. compara, por ejemplo, con el erotismo, que también, Hombre, claro, también tiene una también perversión. empieza con la prohibición. O sea, Claro. los animales no tienen erotismo porque ellos viven la sexualidad, pero es esa prohibición lo que le da a la sexualidad también ese fuerza toque de morbosa. transgresión Sí, morbosa. que lo erotiza. De ahí lo del porno japonés. ¿Por qué es tan perverso el porno japonés? Porque es una sociedad que vive absolutamente encorsetada. ¿Por dónde sale? Por la sexualidad. Claro, eso, pero eso yo más que erotizar, eso lo veo ya más como ahí se genera el mal, porque al estar al ser las leyes tan restrictivas y no dejar ningún espacio para la intensidad, Sale el la vida último. la vida se vuelve plana, ¿no? Pero ¿dónde sale el mal? Cuando nadie te ve. Cuando estás fuera del ojo. Y lo haces ¿Y dónde oculto. es? En la intimidad. Claro, si cada vez hay más ojos, es como Y va a ser que cada vez más ojos, pues por eso nos ocultamos cada vez más. cada vez A tiene medida que nos buscar miran más vías de escape, más extrañas también. La última es la mental. Y hay gente que escapa en su mente y puede ser muy peligroso. Interioriza el mal, ¿no? Porque la represión es tan fuerte que y no lo hace claramente, pero lo lleva dentro. Y hablamos del mal, pero es que no sé, no me siento cómodo hablando del bien y del mal. Es que son unos conceptos tan religiosos. Que No va, sé, es lo que son nos han antropológicos, enseñado. no son religiosos, son anteriores. No, yo creo que Bueno, porque se no, entiende, ¿no? la de antropología muchas no habla de bien y mal. Pero ¿cómo se podría hablar de cívicos y incívicos? Pues sería el lenguaje moderno, en el fondo. O sea, ahora ya no se dice bien y mal. Si no hubiese lenguaje, habría bien y mal. No sé. No, yo creo que no. No sé qué. Hombre, habría que hacer las leyes. No podría haber, porque ¿cómo se harían las leyes? Pues ¿no? ahí va. Sería. No sabría qué decir respecto a esto, pero es
Lo que está diciendo, que la represión produce un aumento de las tendencias destructivas del ser humano, ¿no? Como intento de liberación. Claro. Un desajuste que luego tiene que salir por algún lado. Sí. Yo creo que nosotros, como en un estado más natural, o sea, no tan dominado por demandas externas y tal, como que nos regularíamos de una manera más sana, ¿no? Exactamente, nos autorregularíamos mucho mejor. La gente tendría un margen, tiene que haber un cierto margen de libertad en toda sociedad, ¿no? Las leyes no pueden ser abusivas, no pueden ser exhaustivas, no pueden regular todos los aspectos de nuestro vivir, o entonces la vida carece de sentido. Pues fíjate ahora que está todo legislado, que ya no hay ni un espacio a la intervención individual entre las personas. Todo es el mal, porque Ya, como las personas ya- la ley es tan fácil, ¿no? Todo es mal. Todo lo que hagas, no llevar mascarilla es el mal. Pero tú fíjate que Acercarte a lo que esté, la distancia en la que estamos es el mal. Sí. Todo eso dos es individuos transgresión. ya no pueden dirimir un conflicto. Ya porque está todo legislado. Ya les avala la legislación y actúan en base a eso. Siempre estás infringiendo una ley. Pero luego el bien es el que, luego el bien, bueno, es lo que estamos diciendo. El bien Hay es una estar muerto. hay una inversión. Claro, el bien Solamente define eres el bueno mal. de verdad cuando estás muerto. Claro, tienes que ahí sacrificar la no te mueves, intensidad. no haces nada. Hombre, de ahí los entierros. Fíjate, son las buenísimas personas. Qué bueno que era. Los entierros son los homenajes. Una- Los homenajes. Claro, Una vez que una están vez que están muertos. Claro. Pero, No te pero mueves. hay el bien define el mal, luego como el individuo piensas. o el grupo de individuos que transgreden la ley, ¿no? O sea, al final, y entonces el bien puede hacer el mal, ¿no? Es como ahí se puede dar la Tú vuelta, fíjate, porque si tú transgredes la ley, yo puedo castigan. castigarte, pero es que yo tengo un poder como bien social que soy, inmenso con el que tú no te puedes defender. Te cae O sea, todo. un individuo no se puede defender de la sociedad. Claro. Sin embargo, eso no sería el mal, ¿no? La cárcel, ¿no? Eso es lo que decía Celine. La de cárcel que- está llena de malos. La cárcel, claro. Lo que- ¿Dónde hay más malos? Te cae ¿En la todo cárcel el o peso fuera de la ley. Fuera. Dice, te va a caer En el encima Senado. todo el peso de la ley. O los que vigilan a los encarcelados. Pueden ser peores a veces que ellos. claro, Otro, puede ser. un tercer gol. 3-0. ¿Ves? Eso es el Gol de Alemania. Es el bien para los alemanes y el mal para los portugueses. O sea, somos muy elementales, ¿no? Bataille diferenciaba también entre un mal pasional, es que claro, aquí, que es el mal del individuo por querer intensificar su vida, ¿no? Que no se puede justificar más que de esa manera y que no tiene más objeto que intensificar su vida, que sería, por ejemplo, ponerte a bailar ahora en la discoteca, no, eso sería el mal pasional. No vacunarte. Claro, no vacunarte. Y el mal ruin, que sería el mal del poder, cuando define lo que es el mal y como sociedad y por intereses, al final por intereses, no intereses, porque si al final nos fijamos, no es el interés por durar, no es abstracto, al final el interés por hacer durar la vida, en el fondo son intereses de ciertas personas, ¿no? En la sociedad, son intereses de las farmacéuticas. Pero qué emperramiento ese con la durabilidad. O sea, si la vida está en otro lado. Pero ese la es vida el- no consiste pero en esa durar. es Consiste en vivirla sin Eso miedo. lo dices tú, pero lo digo yo, porque dilo, lo siento pero hoy en así. día que todo era a costa de la vida, se ha sacrificado todo, o sea, y ves que lo importante que es el bien para la Pues sociedad. la gente está encantada. Van a durar 120 años, pero cara a Netflix. No sé, me parece una vida insulsa. Claro, y luego me parecen vidas no vividas. la hipocresía también, y eso lo decía Celine en el pasaje este que decía, que cuando vemos a una persona que roba en una tienda, ¿no? Es como que todos estamos escandalizados y sin embargo toleramos a gente que está en el poder y que constantemente cada día comete actos reprobables y no solo lo toleramos sino que les volvemos a votar y Pon el ejemplo del seguimos tío de creyendo las en ellos. mascarillas, el alemán. Ya lo puse en el vídeo anterior, ¿no? Es como el ministro de Sanidad dice que alemán intenta colocar máscaras que no funcionan, supuestamente, a personas sin techo y a
ya discapacitados, y eso no se ve como el mal, y sin embargo a alguien que no lleve mascarilla y esté en un supermercado sin mascarilla se vería como un acto de irresponsabilidad total, ¿no? Es como ahí se ve quién define y qué es el bien y qué es el mal. Pero hoy has dicho una cosa importante sobre eso, que era que sí que tenían fama de los políticos alemanes de dimitir cuando hacían las cosas relativamente mal, pero siempre cuando son nimiedades. Cuando ha sido una cosa tan grave, o sea, se han hecho los locos. De hecho ha habido varias, ha habido el escándalo de los centros de testeo también, que ha sido, o sea, que ha habido un abuso de fondos, claro, porque la gente por cada test negativo recibían, creo que eran 18 euros, y entonces los de los centros de testeo, que además sería gente que igual estaba en el paro, de repente se pusieron a dar negativos y no habían hecho tantos test, y a lo mejor habían hecho 80 y cobraban 200 test negativos, ¿no? Es como, y todo eso no es gratis, porque sino que lo paga el contribuyente, lo pagamos nosotros, ¿no? Pero se dice también, el Bürgertest umsonst, ¿no? El test gratis, en realidad no es. ¿Te pasa algo? No, estoy haciendo yoga. Porque tenía una posición que me molestaba, pero bueno. Ya estoy bien, estoy escuchando. Muy interesante. Bürgertest, sí. Y no te haces test, no eres bürger. Entonces está fuera del mundo, ¿o qué? ¿Qué significa? Ciudadano. El test del ciudadano, sí. El ciudadanismo también. Si no te testeas, no eres ciudadano. Pues casi me parece una ventaja, la verdad. Mejor. Y luego Bataille hablaba también, otra cosa interesante, de la hipermoral del individuo. Y es que es un poco lo que hemos hecho nosotros durante este tiempo, que es, a pesar de, o sea, que es intentar seguir nuestro deseo de alguna manera, ¿no? Seguir o intensificar nuestra vida, porque con la conciencia de que si se siguen todas estas reglas represivas, al final te marchitas, ¿no? Es como, que es lo que le ha pasado a mucha gente, y eso todos los temas que se omiten, ¿no? Que todo esto, todo el bien que se ha hecho por la vida ha generado suicidios, ha generado depresiones y ha generado una sociedad apática y triste, ¿no? Y además traumatizada. Muy también, falta ¿no? de vitalidad. Sí, la vitalidad es lo que se ha perdido. Y esa hipermoral de la que hablaba él es una moral que no tiene nada que ver con la moral social, sino que es una moral de yo conmigo mismo, ¿no? De lo que yo hago para que mi vida tenga sentido y para que mi vida tenga, pues, intensidad al final. Bueno, pero esto es ideal. Esto es el bien. ¿Cerveza para mí? ¿Quedan más cervezas? Ahora que los dichos son los estados, están encantados, ¿no? Con esa actitud. Ciudadanos que no den por culo, o sea, bueno, a base de... Si dices palabrotas igual nos censuran el vídeo. No se puede monetizar. Ah, ¿no? Pero como no están monetizados, da igual. Puedes decir lo que te salga de los cojones. Bueno, si me lo cierran el canal ya sé por qué es. Por mi culpa. Es que lo que han generado es como una especie de ansia de autoridad, ¿no? A base de meter miedo. Esto lo decía Wilhelm Reich, que esa necesidad de autoridad es como el principio de todos los estados totalitarios, ¿no? Ese neurotizar a la gente y hacerlas vivir en pánico. Joder, claro, lo han hecho de puta madre. Sí, crea una necesidad de que alguien venga y me diga lo que tengo que hacer, por favor. Que yo no puedo. Bueno, ese miedo, ese terror a la libertad, ¿no? El miedo a la libertad. Joder, vaya. Pero es que la libertad es transgredir, es entgrenzen, ¿no? No, es decidir por ti mismo. Claro, sí, pero ¿qué es decidir por ti es a mismo? lo que no se atreve Tú la solo gente. decides cuando te ponen ante una tesitura. Claro, es transgredir Si no, no cuando estás- ya tienes esa norma Claro. perversa encima tuyo. Claro, si no, la libertad si no sería- tienes nada que decidir. O sea, Pero- si la vacuna es obligatoria, Siempre tienes algo que no decir. tienes nada que decidir. Bueno, pues sí, ahí puedes transgredirla, pero si no es obligatoria tienes que decidir. Claro, pero la libertad es transgredir cuando ya tienes esa ley encima tuyo. Si no, la libertad no tiene por qué ser transgredir. Ese es el tema de Antígona. Claro, pasa Con el que poder, ¿no? ¿Os acordáis del mito de Antígona? Que la sentencian a muerte al ser enterrada viva, además, que Creonte creo que es el rey. que manda a ejecutar a su hermano, y ella tiene la prohibición, como ha sido un rebelde contra la ciudad de Tebas, pues de no enterrarle, ¿no? Era simplemente que no se puede enterrar el cuerpo, tienen que dejar que se lo coman los cuervos o los animales, y ella lo entierra a pesar de la prohibición que implica la muerte de ser enterrada viva, porque ella se rebela contra el Estado representado por Creonte.
rebela contra ella y dice que está su deber como hermana o su amor le llevan más allá Claro. a no No, y respetar las su obligación leyes, litúrgica. y Pero eso es lo que quiere enterrar decía. a su hermano y simplemente lo entierra y sabe conscientemente que va a sufrir ese castigo y ella va voluntariamente Claro, a la tumba. Es interesantísimo el mito de Antígona. Eso es lo que decía Se Bataille. enfrenta contra Eso es la aprobación de, o sea, él lo decía con respecto al erotismo, pero se puede decir con respecto a la hipermoral del individuo, ¿no? La aprobación de la vida hasta en la muerte, o sea, ella hace lo que cree que tiene que hacer, Hombre, por claro, por supuesto. encima de las aunque leyes. sepa que la van a matar. Aunque Claro. sepa que Porque la ella moral hace- tiene que ver contigo mismo al final, Sí, no sí, es una moral que claro. que te la van a... Porque lo primero que tú pierdes cuando sigues lo que él llamaba hipermoral, que es la moral que tiene que ver contigo mismo, es el crédito social, es lo primero que pierdes. Porque no hay ninguna instancia que te avala y que te diga lo estás haciendo muy bien, ¿no? Que es como el arrobo de la sociedad. Es que enfrentarse tenemos. con el poder. Lo primero que hace la sociedad, y lo he visto con conocidos locos en Denis, ha sido desconectar el lenguaje, por muy razonable que sea lo que está diciendo el personaje. Pero como ya está considerado socialmente un loco, pues entonces no tiene validez dialéctica. O sea que, Ya está, es la difamación, ¿no? efectivamente, el descrédito total. Acompañando a toda esta comparsa de manipulación. Y luego el bien también es como tiene el objetivo de hacer persistir la vida, ¿no? A la humanidad, es siempre, ¿cómo se dice? Geizig, como tacaño, o sea, como que siempre es restrictivo, siempre tiene que ser restrictivo para no dejar aflorar las pasiones, ¿no? Porque siempre están mirando al futuro. Y eso tiene que ver con el trabajo, ¿no? El trabajo siempre es, trabajamos para llevar Sí, una vaya, vida. vaya. Claro, claro. Capitalismo de las pasiones, como no la Exacto. gastes. No la gastes que hay que ahorrar. Toda la cultura, todo el Claro, desarrollo es está basado en acumular. eso. Para mí lo de la crionización es Joder, Cuatro goles. Madre mía. es el mejor ejemplo, porque es como ya te congelan, o sea, ya desistes de, bueno, te congelan cuando mueres, ¿no? En el fondo, pero ya sería como, bueno, como ahora no está todo seguro, que me congelen hasta que la vida sea eterna y entonces que me descongelen, porque ahí la meta de durar ya estaría asegurada, ¿no? Pero entonces te encontrarías con... No hay ningún ministerio de sanidad que haya recomendado dejar de trabajar porque produce demasiado estrés. Están considerándolo, bueno, no, siempre que... ¿Están considerándolo? No lo creo. Todo el Estado se basa en el trabajo de los individuos y en la construcción social. Todo es una entelequia, no pueden dejarnos a nuestro... El tripálido. Claro, toda la cultura está basada en el desarrollo Era continuo y en el progreso un elemento y de en la tortura. explotación de la naturaleza. Nosotros somos los agentes, los que estamos abajo, sobre todo los que se colocan al poder, no, naturalmente gestionan eso, ¿no? Pero somos los demás, tienen que estar bien pisados para seguir trabajando y produciendo y pagando sus impuestos, naturalmente. Entonces no interesa que piensen demasiado, ni que se rebelan, ni que hagan lo que les guste, Ni ¿no? que generen pasiones, ¿no? Con No, otras las personas. pasiones controladitas. Y Claro. si no se les da el soma, como en un mundo feliz, ¿no sabes? ¿No? El soma es la droga Sí, perfecta, claro. para que se divierta un poco, no tiene efectos secundarios, pero mientras tanto El soma es la clasificado. tecnología, ¿no? El soma es la Hombre, pantalla, es totalmente. Netflix. Sí, Es- por El ejemplo, soma hay es- que No, un soma, ¿no? es, mira a tus críos con el móvil. O sea, es la puta pantalla Claro, de tienes 24 que- horas. les tienes que arrancar Además es una de ahí. pantalla que no les hace feliz. O sea, Sí, claro. que es el constructo se social. han convertido en yonkis de la pantalla, donde tienes críos depresivos, donde apáticos, ¿dónde va todo eso? Y nos están recortando cada vez Claro, Estamos en el mundo del ¿Dónde va entretenimiento. tanto bien? ¿No? Sería la pregunta. ¿A dónde claro. vamos a llegar con tanto con bien? tanto bien. A la sociedad perfecta. No, pues lo que dice San Pedro, a mantener la estructura piramidal. Ya está. Claro, ese es al final, ese es en el fondo la meta de durabilidad se convierte en mantener la estructura social, incluso, pues eso. incluso hacer la pirámide más... Y hay unos en hijos de en puta pico, arriba ¿no? de la pirámide que se están pegando la gran vida. Es verdad, no joder, pues, ¿para qué nos vamos Bueno, a ir se con supone ambas? que tú puedes subir también, escalar la pirámide, ¿no? Es que no me apetece. Ah, bueno, eso es otra Entonces cosa. ya entras a formar No permite parte, la Virgen que tengas poder. Que entras a decía formar Sabina. parte de los que- Engañando, mintiendo y siendo falso, pues llegarás a las estructuras A mí es de que no me poder. apetece ejercer Que poder sobre manipulando, ¿qué es lo que hay que hacer? Los que son hábiles llegan, ¿no? Los demás se supone... Pero ¿no? hábil, ¿qué significa? Ahí Pues eso, empezamos otra vez ser falso. en definición de No qué ser significa. tú mismo, no Manipular. manipular a otros individuos Reprimir tus para... pasiones, ¿no? También.
para empezar. No lo sé, sí, supongo que en cierta medida. No, como decía el de Tienes que Extremadura. adaptarte para... Sí, los puedes tener, pero que nos vean. ¿Sabes? Es que para querer manipular a otros tienes que haber abandonado tu propio, sí. da igual, tu propio deseo, ¿no? ¿Para qué te vas a ocupar de manipular a los demás? Entonces es que te has abandonado a ti de lejos ya. Qué interesante lo que dices. Creo que sí, que no lo había pensado así. Eso decía Primero tienes que haberte matado un poco para poder matar a los demás, para poder manipularlos. Claro. Toda esa gente, entonces lo que estamos es dominados por muertos, ¿no? Sí. Por zombies. Zombies Sí, que nos gente quieren que en convertir realidad, zombies. claro, que no son realmente humanos, ¿no? Porque es que el dinero mismo ya es una proyección de futuro, no es nada, ¿no? Eso, el dinero, la acumulación simbólico. de dinero es una proyección hacia el futuro, es Sí. casi como la congelación. Como ¿no? decía Quieres- Pepe Rubianes. Dice, no, me guardo toda la vida y ya cuando me jubile a partir de los 70 ya la droga, sexo... Y rock and roll, ¿no? Ya no tiene cuerpo, Sí. ya no Cosas puede, de- ¿no? ya ni se le levanta, Mira, tío, si ya no está muerto, claro. De hecho, ¿cuánta Dice, ¿qué gente cojones? se muere cuando la jubilan, ¿no? O sea, cuando cumplen 65 años y entonces han perdido la función que tenían en toda la vida, que era levantarse, ir a trabajar y hacer su rutinilla de mierda, o sea... Claro, y todo esto lo veían los románticos, ya, lo vieron venir. Yo, la gente más Es el tiempo auténtica- perdido. Pero sinceramente, la gente más auténtica que he conocido y mejor son gente que no ha aspirado en principio al poder o en posiciones de dominación. Es que con Es respecto a lo de- curioso, ¿no? ¿Por qué lleva a esa gente a querer dominar a otros y manipularlos y colocarse fuera del entorno? Es como si dentro de sí hubieran matado algo, ¿no? Una ilusión. Pues millones de frustraciones el verdadero, emocionales, sí. En ¿no? cambio, Miedo. la gente mejor que conozco no está en las esferas de... Vamos, probablemente no conozco mucha gente en las esferas de poder, pero de todas Mejor maneras... para ti. mejor para mí. Pero Eso puedo decir decía- Que me que vaya algo... gentuza. Blake decía con respecto a eso, decía, aquellos que han matado su deseo es porque su deseo era lo suficientemente pequeño como para ser matado. Pues sí, Claro, puede ser. es verdad. A lo mejor no tenía un deseo muy grande y por verdad. eso lo tenían que ponerse ahí. El deseo complejo. no era lo suficientemente potente. Pero y por eso molesta que la gente disfrute, porque tú no sabes lo que significa eso, Claro, porque es que ni lo puedes a eso Bueno. tienes que tener acceso y tienes que perder el miedo a lo que significa, porque en el fondo el disfrute sí está relacionado. ¿En qué consistía el con- puritanismo? En tener la horrible sensación de que hay alguien que está disfrutando en alguna parte y no lo puedo tolerar. Pero ya no es ahora lo mismo. No es ahora lo Efectivamente, mismo, pues el a ocio eso voy. nocturno, Es un nuevo prohibición de las es un nuevo discotecas, puritanismo. la juventud tiene Claro. que quedarse en casa y me decía el otro día un chico que digo, pero ahora no se puede salir, ¿qué hacéis? Dice, pues vamos de tranquis, tomamos una copa en el bar y Vamos ya de nos vamos a tranqui. cenar a casa. Es como que Eso decían, chicos. sí, jóvenes, no es como que de repente Nos sacamos en corto, se han vuelto nos ponemos tranquil- bozal. les han tranquilizado, ¿no? Todo ese ímpetu de juventud donde está el deseo que Muy es más fuerte. difícil de domar. Como decía Pizarnik, en eso se fue la bella alegría animal. Ya está. Están Bueno. intentando acabar con el animal y lo están consiguiendo, la verdad. Pero eso Claro, sí. pero- ¿Y el resultado qué es? Pues lo que decías, zombies. Y el problema es lo que decías tú, Muertos parlantes. lo del Soma, que es la tecnología, que ya está ahí porque al final cuando hablábamos en el debate aquel de Dionisio y Apolo, ¿no? Es como que Dionisio siempre vuelve a emerger, porque el deseo en realidad no se puede domar. sale por otro lado, aunque salga de forma destructiva, Pero claro. pero tiene que salir. En forma de y mal. ese es lo que ocurre, que cuando lo reprimen y cuando tratan de apagarlo y de aplastarlo, resurge mucho más potente y de manera destructiva. Claro. ¿Y tenéis Eso. alguna predicción de cómo va a resurgir? Una revolución mundial, pongamos una guillotina en la Plaza Mayor otra vez, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, perdón, a lo mejor esto no debería sacarlo, sería la- te lo digo así la sonriendo. Son todo un poco broma. O al final Las del libro. predicciones son broma. Sería cambiarlo todo para que todo siguiese igual. O sea, No, pero es ¿por Lampedusa. dónde saldrá la Pues una sociedad cada vez energía? más apática, y sí, ya lo hemos visto. Pues es que no saliera. Una posibilidad. Perdón. A ver. Perdón, como el final del libro del perfume, ¿Cómo es? ¿no? Qué bueno. Que destapa la botella de perfume y todo Qué el gran mundo, escena. pues así. Una carnicería. Una ¿Pero orgía. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? No me acuerdo, pero... Que se Pues ponen una todos gran los energía. Una orgía, todo el mundo se enrolla con todo el Maravilloso. mundo y ahí todo entra el mundo extra en éxtasis. Sí, pero él al final cuando se pasa de exceso de perfume lo que pasa es eso, que la masa lo devora, lo acaba Claro. desmembrando.
Sí, él cae. Qué bueno ese libro, es verdad, habría que volver Se a lo leer. comen, Maravilla. se lo comen porque él olía también que se lo tienen que comer. No es que era el perfume, él representaba todos los perfumes, todo lo que la gente desea. Se lo tienen que engullir naturalmente. Él lo quería así, además, que lo engullieran, que se lo comieran. Él lo deseaba. Un Sí, sacrificio. es que en realidad era un hombre que no sentía. Entonces tenía que atraer el deseo de los demás porque él mismo Acaba con no el sentía cáncer. nada. Es decir, no era capaz de sentir amor y esa era su gran frustración. Yo creo que los neuróticos y los psicóticos, el problema es ese, que no son capaces de sentir amor por nada. Y yo no digo no, que por una persona en concreto, es por nada y por nadie. O sea, Es que es el poder, están muertos internamente, entonces tienen que hacer daño, es natural. Pero fíjate, eso es- fijaros, en la sociedad no tiene sensor para el disfrute. O sea, la sociedad en sí es como un psicópata, o sea, sí, porque ahí no existe el sensor para el disfrute, ni la Claro. necesidad ninguna. Entonces, imponer la duración, imponer la obediencia de las leyes es lo natural, porque no hay ningún sensor para que falte algo. Eso es algo individual y que cada uno tendría Como que decía hacer Canetti, ¿no? La por masa sí se mismo. mueve con sus propias reglas. Claro, es una masa de gente que no tiene ese sensor, entonces no lo puede defender. Porque se lo han extirpado, o sea, se lo han, No, le han forzado a porque quitarse. como sociedad no lo No, tiene. porque ¿no? se ha diluido Solo es en la masa. individual. No, porque no existe como sociedad. Ya, pero O sea, cada vez menos individuos, o sea, si más gente lo tuviese, también podías componer Claro, a los individuos pero corresponde a los individuos en el fondo a recuperar eso, ¿no? Es recuperar la Llevo muy mal esto de individualidad, estar sentado así. que es un poco Es que no, mis el huesos ya no lo romanticismo. aguantan. Reivindicar lo individual, ¿no? Todo. Sí, pero ahora tengo el pie así un poquito, yo esa postura la Bueno, conozco. que lo dejamos aquí o qué? Bueno, si queréis hay Ok, que añadir podemos algo seguir. más, un poema romántico, por seguimos ejemplo, con la para la literatura. ocasión o algo así. ¿Se os ocurre alguna cosa? Perdón. Hombre, a mí se me ocurre el poema, pero no lo voy a recitar porque no me lo sé, pero Amor constante más allá de la muerte de Quevedo. Sí, pues venga, si sabéis No, alguno de sí, no. memoria, Sí, decirlo, pero ¿por qué no? Que es un buen, Sí, sí, siempre aquí se me con olvida. el gasómetro de fondo, seamos muy romántico, polvo, ¿no? Seamos polvo. Si polvo, No, pero me polvo, gusta la parte enamorar. esa de que dice saber No lo conozco el poema completo, pero sí. es nadar final. sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Muy bien. Y con esto, Perder el respeto a ley severa, decía Quevedo. Sí, grande. los poetas. Pues aquí lo dejamos y seguiremos, que este tema es muy profundo.